Nosotros nunca le hemos dado de comer a los leoncillos. ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? ¿Quién lo prepara, hermanos? ¿Usted? Dios. ¿Por qué no dice que usted? Porque ni en la mente le pasaba darle de comer a un cuervo. Si a los pajaritos se le olvida, a los periquitos. Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errante por falta de comida. ¿Está entendiendo eso, hermanos? Miremos el 40 y el 41 nos está hablando de estas especies que Dios le da de comer a todo ello. Dios está en control. Dios es soberano. En los versículos 39 al 41 Dios le hace estas preguntas al hombre, y Job enfrenta pérdidas increíbles. Cuando está preguntando todo esto Dios a Job no tiene otra cosa más que quedarse callado. Job experimenta catástrofes. Está sentado en cenizas, está rascándose las llagas. La esposa le dice: maldice a Dios y muérete también. Sus amigos lo dejaron, lo acusaron con argumentos. Pero el factor sorprendente es que Job nunca supo por qué Dios lo escogió a él para tal sufrimiento. Nunca aprendimos si él descubrió la parte que Satanás jugó en toda esta catástrofe cuando le dijo: te sirve porque le das todo. Y Dios le dijo: quítale todo lo que tiene, vas a mirar que él nunca va a blasfemar contra mí. Y Job nunca blasfemó contra Dios. Oh, sí, maldijo el día que nació, se quedó solo y todo ello. Pero ¿qué dice la Biblia después al final de la historia de Job? Él tuvo muchísimo más de lo que había perdido. Pueden decir amén. Al último Job, en el 42 versículo 2, él dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora entonces él dice: de oídas te había oído y ahora yo te conozco. ¿Sabes cuándo conocemos a Dios? Cuando pasamos a través de las tragedias y las dificultades. Entonces conocemos a Dios, que Él está con nosotros. Dos alternativas miramos aquí. Una, confiar en Dios. La otra, alejarte de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Confiar en Dios o alejarnos de Dios? Confiar en Dios. Yo estoy dispuesto a creer que Dios sabe lo que está haciendo en mi vida, aunque a veces no tengo idea de lo que está pasando. Les digo a mis hijos y a mi esposa, cuando estábamos en México, decía yo: el Señor nos tiene aquí en México, no sé dónde nos va a tener mañana. Después nos trajo a San Fernando, y por 16 años siempre dije: el Señor nos tiene aquí, no sé dónde nos va a traer mañana. Hoy en día estamos aquí en Shepherd Hills. Han pasado casi 25, 26 años y digo: el Señor, no sé dónde nos va a tener mañana. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y si miramos al último, miramos: todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. En Génesis capítulo 50, versículo 20, hay una tremenda historia donde muchos se preguntaron por qué es que todas estas tragedias le pasaron a José el soñador. ¿Por qué estas tragedias me pasan a mí? Quizás en el preciso momento parezca difícil lo que te está pasando. ¿Cuántos están pasando por problemas? Levante su mano si estás pasando por problemas. Problemas severos, mira cuánta mano. Y a veces no entiendes por qué. La Biblia dice: todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, aquellos que le obedecen. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por un tiempo sufriremos, pero vendrá el tiempo donde la tormenta pasará y tú y yo tendremos regocijo. Pueden decir amén. José el soñador, mientras los músicos pasan. José el soñador, una vez pequeño, tenía estos dos hermanos, de las cuales fueron constituidas pues las 12 tribus. José el soñador, él vino a ser odiado por sus hermanos. Fíjate bien, el que amaba, su padre lo amaba tanto a él que le hizo una vestimenta de colores. ¿Qué es lo que sucede? Sus hermanos se llenan de envidia con él. Este muchacho no hizo ningún mal, no hizo nada mal en contra de sus hermanos. Sus hermanos tientan matarlo. Fíjate, matarlo. Cuando llegan a lo lejos,
Uno de los hermanos decide, mejor no lo matemos, vamos a echarlo en el pozo y si viene alguien lo vendemos. Terminaron vendiéndolos. O José, de ser hijo, viene a ser esclavo. Después de ser esclavo y siervo, la mujer de Potifar quiere abusar de él. Él sale y la mujer lo difama y dice, me quiso mancillar. Y salen y ahora de ser esclavo o siervo lo meten a la prisión, lo meten a la cárcel. Ahora, ¿te parece esto justo o injusto? Él no había hecho nada. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron. Está de siervo, ahora está prisionero, está en la cárcel. Pero él tenía grandes sueños. Él tuvo un sueño de que iba a ser un día alguien grande. ¿Y qué es lo que sucedió al final de la historia? Quizás pasaron varios años. Al final de la historia, José el soñador vino a ser el segundo del faraón, tener todo el poder. Y un día aquellos que lo vendieron vinieron en tiempo de hambre. Sus hermanos vinieron y también se arrodillaron de él. Y era exactamente lo que él había soñado, que estos manojos se iban a inclinar a él. Y ellos no reconocían a su hermano. Pero en todos esos momentos, cuando estuvo José el soñador en ese pozo o vendido como esclavo, él podía decir, Señor, ¿dónde están mis sueños? ¿Dónde está lo que tú me dijiste que iba a pasar? Después lo meten a la cárcel. Está de esclavo, lo meten a la cárcel. Puede volver a decir, Señor, ¿por qué todo esto me pasa? Y mira a mis hermanos lo injusto, ¿por qué todo esto me pasa? Pero cuando estuvo en el trono como segundo de Faraón, se dio cuenta que Dios es un Dios de propósitos y que el capítulo 1 no determina el final del libro. Pueden decir amén. Y siempre he dicho esta historia de ese niño que empezó a leer la historia de los malvados y los buenos, donde le hablaba a su mamá para ir a comer y le hablaba a su mamá y él estaba, como decimos nosotros los mexicanos, picado en la lectura. Él miraba si los malos iban a ganar o los buenos iban a ganar, y su mamá le decía, te voy a pegar si no vienes. Que lo que tuvo que hacer el niño fue mirar hasta el final del libro para ver quién había ganado, si los malvados o los buenos habían ganado. Y al final se da cuenta que los buenos ganaron, y va gritando por todo el pasillo, villanos, los buenos les ganaron, los buenos le ganaron. Y se puso a comer alegre y feliz porque los buenos lo ganaron. Y quiero decirte una cosa, hermanos, mira al final de tu libro, mira al final de tu Biblia. Al final Dios gana, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Él ganará la batalla por ti y Él te llamará a casa. Y tú vas a mirar que tú y yo reinaremos con Él, porque tú y yo hemos leído el final del libro, donde Dios vence al diablo y donde el diablo es echado en el lago de fuego, y tú y yo, nuestras lágrimas son limpiadas, y el Dios soberano nos contestará preguntas que tú y yo tenemos hoy. Por eso Él dice al final, y limpiaré toda lágrima de todos los ojos y los consolaré. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hasta ese entonces descubrirás la generosidad, la soberanía, el poder, la magnificencia, la majestad de un Dios todopoderoso, el cual es soberano. Dar un aplauso bien fuerte a Jesús, Señor. Nunca queremos cerrar nuestra audiencia televisiva sin darte esta oportunidad de aceptar a Jesús. Quizás estás pasando por problemas y tú dices, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Quiero decirte, si te acercas al Señor, en el Señor podrás tener un aliado y un consolador, aún a través de la tribulación. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Haz esta oración juntamente conmigo. Mi Padre en el cielo, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito salvación. Entra en mi vida. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que quita los pecados del mundo, y yo le acepto. Si has hecho esa oración conmigo, amén, yo te pido que vengas a esta iglesia y compartas la Biblia y alabes a Dios, amén, y te unas a esta hermosa congregación aquí en Porter Ranch todos los domingos a la 1:30, amén. Estás invitado.